1, 2 y 3. Hezbollah contra las cuerdas. El Líbano acepta desarmar a las milicias proiraníes en el Líbano por petición estadounidense. Hola a todos, bienvenidos a Velum Artis, actualidad militar y geopolítica. Hoy regresamos a Oriente Medio para saber qué ha sucedido en el Líbano ayer con la declaración del gobierno del desarme de Hezbollah. Las milicias del partido Hezbollah tienen más armas que el ejército libanés. Bueno, o tenían, eso yo creo que está en esa pregunta, o tenían el kit de la cuestión. ¿Por qué hoy el Líbano comienza a imponer el monopolio de la fuerza? El gobierno trata de ser la única fuerza con armas en el Líbano. Vamos a hablar con nuestros expertos en Oriente Medio, Mariano López de Miguel y Juan Carlos Pérez. Hola Mariano y hola Juan Carlos, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes, Modesto, Paco y Juan Carlos, encantado de estar aquí. Pues justo ayer salía una publicación que compartí en Twitter, que voy a compartir, ¿no? Para que la gente veamos un poco de qué estamos hablando, que es esta decisión, ¿no?, del Líbano de imponer el desarme, ¿no?, militar de Hezbollah. Se va a intentar seguir la fórmula de Washington, ¿no? Aquí vamos a hablar un poco de esa paz a través de la fuerza, que parecía que Trump se iba a quedar en muchas ideas, en muchas palabras, pero justo ayer tiene dos lugares en los que, podemos decir, Estados Unidos marca fuerza. Una es aquí en el Líbano, con este acuerdo de paz en el que el gobierno libanés sigue el plan estadounidense. Habría que ver qué va a hacer Estados Unidos para ayudar al ejército líbano a lograr esta paz. Vamos a ver por qué es ahora, pero también hay que recordar que justo ayer también sale otra noticia que me parece muy importante, que es esta negociación, esta hoja de ruta de Trump para la paz y la prosperidad internacional, el TRIP, que intenta acercar a Armenia y Azerbaiyán por el corredor de Zangezur, ¿no? Es decir, son dos noticias que, en el fondo, si nos vamos a la geopolítica clásica, ¿no?, es una forma de acercar Eurasia, ¿no? Y sobre todo, en el caso del Líbano, golpear a Irán, y por el otro lado, en el caso del Cáucaso, golpear a Rusia en la geopolítica, ¿no? Pues vamos a intentar unir la parte del Líbano, la guerra de los 12 días, la guerra de Israel contra Hezbollah, ¿no?, los Buscas, los Walkies, todo, para ver por qué soy, ¿no? Pues Juan Carlos, en tu programa, en tu canal, tienes un programa también hablando de hoy sobre el Líbano y el desarme. Y bueno, y Mariano lo conocéis muchos, que es experto en el tema del terrorismo islamista y yihadista. Pues Mariano, empezamos un poco, yo sí que es por ti. Bueno, Juan Carlos, que siguió más el tema este. ¿Puedes explicar un poco al público en qué consiste o qué pasó ayer? ¿Por qué el gobierno libanés hace esta aprobación del desarme? Bueno, intentaremos decir por lo menos algunas cosas. Por ejemplo, esa historia respecto del Banco Central, acerca de un banco ligado a Hezbollah, que revela, en cierta medida, esos chanchulleos dentro de un estado con un gobierno débil, que tiene fronteras, pero que las comunidades, tenemos el asunto de los sunnis, de los chiíes, también los cristianos. Y es complicado este asunto porque también recuerda ese momento en el que a Orbán en la Unión Europea le recomendaron que se diera una vuelta por el lago porque se requería una votación unánime de los 27, pero si Orbán se quedaba iba a votar en contra y por tanto le dijeron: toma unos dólares y vete a dar una vuelta, a comprarte unas chuches, y así la unanimidad era 26 y podían salir cosas adelante. Estoy hablando, sí, del caso de Ucrania.
En este caso tenemos la resolución 1701 de 2006, lo cual nos retrotrae a la situación de la guerra de Hezbollah. Simplemente enseñaré estos dos libros, La guerra de los 33 días, que es un libro bastante bueno, y de la guerra... Lo tenemos los tres, me parece, sí, ese libro. Sí. Este es interesante porque en buena medida disecciona la parte política de qué facción y qué subfacción de cada parte del Líbano establece su relación para el tema desde los 80 en adelante, para la configuración en el ámbito parlamentario. Cierto es que hubo muertes de jefes de Estado, es difícil la configuración en un país que luego hizo las veces de enseñanza para con Irak, de tener jefe de Estado, jefe de gobierno y portavoz, speaker del ámbito del Parlamento. En el caso, bueno, Ariano lo sabe perfectamente, desde 1992 tienen esa tercera figura en el Líbano, que es la misma, porque son incapaces de relevarla. Desde octubre de 2022 hubo un vacío en la jefatura del Estado que se ha rellenado recientemente, como si no, con el jefe del ejército, que parece que es una cantera bastante sencilla para esa situación de los cristianos maronitas que tienen al jefe del Estado. Y en estos 19 años no ha sido posible, porque nadie se ha atrevido. Ahí tenemos el caso de las barracas, en el caso de Estados Unidos, Francia, años 80, a la hora de imponer. También un funcionario palestino ha dicho: si Israel en todo este tiempo, desde el 7 de octubre, ha sido incapaz de desarmar a Hamas en un territorio como Gaza, pues fíjense ustedes la complicación y el Estado libanés para ahora de quitarle las armas. Pero claro, nadie se había atrevido, y en principio quien les quitó las armas fue Israel, en los 2 años en donde el tema de los Vipers y también ciertos lanzadores. Y por ahora solamente diré un ejemplo curioso. Usted puede tener 1.000.000 de balas, pero si no tiene pistola, con lo cual Hezbollah ahí tuvo una falla. Mira, aquí voy un poco a intentar explicar a la gente qué está pasando. Ayer, como muy bien dices, hubo una reunión del gobierno libanés y los 4 ministros chiíes, que algunos eran de Hezbollah y otro puede que no, pero están muy cercanos todos a Hezbollah, salen de la sala, no sé, porque si querían votar que no, pues a lo mejor estaban mejor allí y votar que no, o en el fondo querían que haya desarme y no se atrevían a votar que no, o que votar que sí. Entonces, bueno, ellos salieron y el resto del gobierno aprueba el desarme, pero es importante recordar que no solamente es esto, es decir, lo que se aprueba ayer, lo vamos a volver a ver, es una serie de pasos que van hacia un proyecto de paz, ¿no? El primero es, se va a decretar en 15 días o se va a publicar para que se empiece a hacer efectivo en 15 días, se va a hacer una reunificación de armas bajo control estatal, es decir, buscar lo que se llamaría el monopolio de la fuerza por parte del gobierno, la retirada israelí del sur, completamente. Esto estaría, digamos, invitado por Estados Unidos, que si se produce este desarme, se produce la retirada de Israel. Y una conferencia internacional de reconstrucción. Todo esto, en teoría, es una propuesta estadounidense, pero claro, ahora viene la parte de cómo se hace efectivo esto. Es decir, aquí, Mariano, nos viene la pregunta del millón, ¿no? Es decir, Hezbollah tenía hasta hace no mucho casi más fuerza o más ganas de combate que el ejército libanés. Es cierto que todos los ataques israelíes destruyeron sus capacidades, destruyeron sus logísticas, destruyeron sus almacenes de cohetes, y lo que le queda es mucha gente voluntariosa, ¿no? Con ganas de combatir, pero con cada vez menos armas pesadas. Y yo creo que entra aquí el quid de la cuestión, ¿no? La desaparición del régimen de Al-Assad hace que le sea cada vez más difícil lograr armas a través de Irán. Es decir, las armas iraníes ya tienen que recorrer un territorio hostil y cada vez Hezbollah va a tener menos armas, ¿no? Y yo creo que está ahí el quid de la cuestión. Es decir, pueden desarmarlas porque saben que no se va a armar, cosa que en otros casos sería casi seguro que se volvía a rearmar, ¿no? Sí, totalmente. Lo que ha sido la caída o desaparición de facto del eje, perdón, de la resistencia, 2 naciones y un actor estatal, Irán, Siria, la Siria de Bashar al-Assad y Hezbollah,
ha dado pie a que el tránsito de municiones, de armas, sea bastante complejo. Del mismo modo, coincide lo que dijisteis ambos, tanto tú, Paco, como Juan Carlos. Aquí de la cuestión está ahora en ver cómo se implementa. También está la problemática, la casuística que citaba Juan Carlos acerca de un país, bueno, con un Estado dentro de Estado, como es el propio Hezbollah, pero aparte de ello, pues con una presidencia de la República de un cristiano maronita, que los últimos 4 jefes de Estado han sido militares vinculados al alto Estado Mayor, en muchos casos también ligados a Siria. No ha sido el caso así de Michel Aoun ni de actual Joseph Aoun, por cierto, a pesar del apellido no son familia, ni parientes, ni mucho menos, es un apellido muy común dentro de la sociedad maronita. Y ahora quedaría ver el tipo de desarme que se puede llevar a cabo. Habéis acertado también en que la logística de Hezbollah ha sido casi por completo destruida. Tendríamos que añadir también lo que es el descabezamiento del grupo, ¿no? Pues ahora en septiembre se cumplirá un año a fines de septiembre, de la terminación, asesinato de Hassan Nasrallah, el secretario general desde el año 92, de su supuesto sucesor, Hassan Safieddin, y Naim Qassem, que siempre fue también bastante crítico a la hora de el tipo de operaciones que hacía en el exterior Hezbollah, principalmente el tema de Siria, pues digamos que tiene voz, pero aún así fuerza dentro del partido. Creo que lo hablamos otras veces contigo, Paco, con estrategias, con Juan Carlos, en la cual, pues de hecho, ahora el poder de facto de Hezbollah está en los mandos medios, lo más peligroso, lo que más ganas tienen de combatir. Pero tienen, bueno, no pueden utilizar la carretera de Damasco, no tienen la logística para que lleguen armas desde Irán. Está también que su gran valedor, por repetirlo, la República Islámica de Irán, está bajo mínimos tras los ataques de junio pasado, medio junio. Queda ver por qué optar ahora el partido, ¿no? De hecho, ayer, es cierto lo que decíais, eran ministros chiíes, pero eran 2 de Hezbollah y 2, digamos, de lo que es un partido chiita, no tan minoritario como se piensa, como es Amal, ¿no? Que significa paz en árabe. Se han retirado. Eso no implica que la votación no se pueda llevar a cabo, hay abstenciones, no votos en contra, y en principio esa hoja de ruta que habéis comentado, a implementarse a partir del día 18-19 de este mes, me parece, si no me equivoco, tendría que irse a cabo. Lo que da miedo ahora es que, a pesar de su poca operabilidad exterior, pues Hezbollah debe de atacar, como pasó con la crisis del año 2008, cuando el director del aeropuerto de Beirut se descubrió que era un activo de dicho grupo y estaba pasando información a los mandos, bueno, a lo que era el centro del poder, ¿no?, del mismo, en la zona de la Bekaa. Pues tenemos esta decisión, se produce en un momento de debilidad de Hezbollah, diezmada, sus mandos, sus parte militar y parte política, y ahora nos viene el por qué, ¿no? ¿Por qué se hace esto, ¿no? Pues esto es lógico que el Líbano lo intente, pero claro, tiene un problema el Líbano como ejército, ¿no? Esto puede ser vendido como una alianza con Israel, y claro, ahí lo tiene complicado, porque aunque los cristianos pueda que históricamente, muchos de ellos, hay que recordar el ejército cristiano del Líbano, que controló el sur del Líbano durante un tiempo, un títere de Israel, y otra parte, pues bueno, se llevaba más o menos con Israel porque tenían en común en su momento como enemigo a los palestinos y en este caso a Hezbollah, ¿no? Es importante mencionar estos elementos, pero yo creo que es más importante casi ahora recordar, ¿no?, la resolución 1701 del 2006, que es la que, bueno, por un lado ya estipula que los cascos azules tienen que estar ahí para algo, ¿no? No están solamente, digamos, para desfilar o tener vehículos blancos, sino que el objetivo de toda la resolución, ¿no?, que la tenemos aquí, la 1701, si se va leyendo, era, en primer lugar, en aquel momento, sacar a Israel del Líbano, marcar esa línea azul fronteriza, pero el resto del territorio del sur, por lo menos del río Litani hacia Israel, fuese una zona que solo hubiese una fuerza, ¿no?, que fuese la fuerza del ejército de Israel, y que se tendiese en todos los puntos a la desmilitarización de las milicias, para lograr un Estado libanés más fuerte, ¿no? Y básicamente es lo que se intenta, o lo que el Líbano quiere aprobar, ¿no? Es decir, llegar a hacer efectiva la resolución 1701, ¿no, Juan Carlos? Sí, en la guerra esta de los 33 días de Hezbollah e Israel en 2006,
trataba de eliminar la posibilidad, esta resolución de 1701, respecto de la repetición de esa propia guerra, lo cual resulta ciertamente curioso, pero creo que hay que mencionarlo. A veces hay unos mantras que están relacionados con los que usted ya sabe, con la cultura popular, en donde pareciera que los cristianos y los israelíes son friends forever, pero cuando Israel se va unilateralmente en el año 2000 del sur del río Litani, no le dieron ninguna instrucción, ni comentario, ni nada. Se enteraron por la prensa los cristianos que desde el 82 al 2000 habían estado mano con mano en esa zona, por lo tanto les dejaron un poquito con el culito al aire. Sí, bastante. Lo mismo que Siria jamás ha tenido en euskera se diría kuchu, un sesgo pro-palestino, porque Hafez el-Assad, al comienzo de los años 70, a Yasser Arafat le dijo claramente: el pueblo palestino no existe, Palestina no existe, siempre ha existido la gran Siria. Con lo cual ahí nos encontramos con esta situación de tratar de superar estos márgenes. Cuando se produce esta guerra, ciertamente es porque el Estado libanés es débil, suficientemente débil como para que Hezbollah pueda intentar eliminar a Israel, pero perdió. Esta situación remite a esa idea de que, bueno, cuando se gana o se pierde una guerra es según los criterios occidentales. No, para cierta gente perder una guerra es desaparecer completamente y que no haya nadie para reivindicarla. Por ejemplo, tenemos en el año 89-91 que China dice que es que ha ganado ellos la Guerra Fría, cuando en teoría es una confrontación entre Unión Soviética y Estados Unidos, pero el tema del marketing, bueno, pues hay gente que es muy atrevida, muy valerosa y es capaz de decir cualquier cosa. La guerra del 2006, de esa de los 33 días, la ganó militarmente Israel. Pero luego viene la situación política a la hora de el relato, de cómo se cuenta la historia. Y eso lo perdió Israel. Hezbollah sobrevivió Nasrallah, con lo cual pudieron intentar hilar un relato en el que habían sobrevivido, seguían teniendo cierto control militar y político, y esa idea es la que en cierta medida hay que quitar. Situaba este libro especialmente porque hay que hacer un análisis DAFO respecto de cuál es la situación y luego hacer entender que se pueden intentar cambiar las cosas de una manera múltiple. Una de ellas es tratar de hacerlo según las vías establecidas, que pueda ser, por ejemplo, ¿quiere usted cambiar la Constitución? ¿Quiere cambiar el pacto del reparto de poder? ¿Quiere establecer unas normas para una situación actualizada a la situación del Líbano de 2025 que incorpore el tema de la reconstrucción, la relación con Francia, tal vez la repatriación de los cristianos que se han ido en gran número, la situación diferencial respecto de Siria? Recuerdo, y por ahí está, hay un túnel, no especialmente como si fuera el de San Gotardo, que fue construido en el que se metían camiones entre Siria y Líbano, que debió costar decenas de millones de dólares para, en un lado, meter armamento y meterlo de Strangis a la zona del Valle de la Bekaa, lo cual ciertamente ese dinero posiblemente se podría haber destinado a otras necesidades bien importantes. Si esas vicisitudes para un cambio de situación se convence desde dentro Hezbollah, la parte política, de que deben deshacerse de la parte militar y hacer los cambios desde una parte de un partido político más, como sucedió por ejemplo en Irlanda del Norte, en el que en un momento dado las partes se dieron cuenta, tanto los unionistas como los protestantes, que la parte política era la que debía de viabilizarse y que el establecimiento de una visión de cambiar las cosas por la parte de afuera, sin seguir las normas, era contraproducente contra las posiciones que las partes tenían. ¿Estamos en ese punto en el Líbano? Pues no lo sé. ¿Ha influido tal vez en ir acompasando la situación hacia ese punto, la situación en Siria, la situación en Irán, el tablero regional? Pues puede ser, mucho más que Donald Trump. Donald Trump se encuentra al tablero y se apropia de los posibles éxitos. No, claro, sí. El tablero está movido ya hace tiempo
Aquí, Mariano, vamos a añadir alguna cosa que tengas que en relación con esto y después hablaremos un poco de la situación de las milicias proxy libanesas iraníes en la actualidad, ¿no? Sobre el tema de Hezbollah y la posible conversión en un partido político, porque recordar que ya lo es, pero que solo sea un partido político, es decir, no un ejército. Sí, es complejo porque, a ver, el acta fundacional de Hezbollah es el año 82, con los atentados que se comentaron anteriormente. Bueno, primero y fundamental fue los primeros asesinatos de un magnicidio, ¿no? Contra un político libanés como el presidente electo de la República, ¿no? Basir Gemayel. Poco después ya, bueno, pues tras 7 años de guerra y lo que se empieza a pasar es a la guerra digamos, transfronteriza en el propio Beirut, de distritos, perdón, y se llega ya al año 83 los ataques contra el barracón de marines y de paracaidistas franceses, más anteriormente el ataque a la embajada de Estados Unidos, del mismo modo también la ejecución de un activo de la CIA como era William Buckley y el secuestro de un avión con dirección a Atenas. Eso se ficcionaliza en la película Delta Force, pero sí que es cierto que, bueno, unos activos de Hezbollah ejecutan a sangre fría a un buzo de la Marina estadounidense, Robert Stermer. Tras eso, está ese impasse de la creación del año 85 de su carta fundacional, y hasta el 2000 es un activo guerrillero, una insurgencia para expulsar a una fuerza de ocupación como consideraban así a Israel. Tiene razón Juan Carlos en lo que dice. Antoine Lazare, el jefe del ejército del sur del Líbano, dice, pero ¿cómo va a saber que los israelíes? No tenemos ni idea. Incluso las milicias cristianas, que no están a favor de Israel, pero que al menos aún están a favor de Hezbollah, se quedan sorprendidos. Entonces fue una victoria táctica de Hezbollah, desde luego. Y casi se podría decir que esos 18 años de Israel en el Líbano fueron su propio Vietnam, ¿no? No se puede decir de otro modo. Pero es cuando empieza a surgir una rama, no vinculada a Nasrallah, pero sí a Naim Qassem, pragmática, que opta por, a partir del año 2007, reconvertirse y, bueno, hacer el juego o la caricatura de juego político en el Líbano. E eso incluso tras haber sido bastante criticado por el gobierno de la época por la guerra de 2006. Pero dice, bueno, aceptamos lo que es el juego político, siempre que hay una representación proporcional. Aquí barrerían, porque si hubiese una representación proporcional ha crecido muchísimo la población chií, al contrario que la sunita y la cristiana, que la cristiana básicamente está desaparecida, por así decirlo. Y en este caso lo que ocurre es que Hezbollah aporta pues incluso un par de ministros, me parece que era al ejecutivo libanés. No obstante, tenía su teje-maneje en la sombra y siempre desde su vinculación al asesinato del ex primer ministro Rafik Hariri, su intervención en la guerra civil siria, toda esa especie de espectro geopolítico del creciente chií, ¿no?, abanderado por Irán, pues obviamente nunca ha abandonado las armas. En este caso lo que se dice es, vale, ya habéis recibido bastante, tenéis que desmilitarizaros y convertiros en un partido político, cueste lo que cueste. Ahora bien, vale, tiene la rama política, tiene la rama militar, que es la que es sancionada por la Unión Europea, Estados Unidos, el propio Israel, como organización terrorista, pero tras el desarme, ¿qué? Puede haber una especie de similitud con el proceso de paz como pudo haber en Sudáfrica, en Irlanda, etcétera. Lo veo altamente complicado porque encima hay muchas heridas abiertas, no solo ya de lo que es la guerra civil, la guerra contra Israel, etcétera, sino también lo vinculado a los últimos casi 2 años desde el 7 de octubre, ¿no? Sobre todo porque Hezbollah nunca dejó claro si estaba detrás también del ataque, si al final por pragmatismo apoya, como he dicho anteriormente, al triángulo chií. Son muchas cosas y ahora sería muy complejo que consiguiesen, o quizá no, dependiendo de la demografía electoral, pues rédito en cuanto a votos si es que se convocasen elecciones, ¿no? Y solo siendo partido político, sin contar que fuese todavía una milicia. Pues un poco unos datos para aclarar términos. Podemos decir que el 34% de la población libanesa es chiita, el 21% suní, el 37% cristiano dividido entre maronitas, ortodoxos griegos y católicos y protestantes, y un 7% de drusos. A eso me refiero, es que los cristianos también han dicho maronitas, que es lo que se lleva a jefatura de Estado. Está todo mezclado, sí. Pero que han emigrado muchísimos. Sí. Claro, esto habría que ver en demografía cómo era esto en los años 60.
Claro, hubo un cambio completamente demográfico, sí, sí. Sí, en buena medida es culpa de los franceses, que en la época de pongamos el 22, un año significativo porque es en el que cambiaron los cromos respecto del Golán entre el mandato británico y el mandato francés, que estaba en el mandato británico y se lo regalaron a los franceses. Lo digo por esta situación de que a veces se dice lo de las fronteras y las fronteras algunas no son tan antiguas como se quiere hacer ver. Los franceses podrían haber hecho cualquier evolución dentro de su mandato y dividieron entre Siria y lo que conocemos ahora como Líbano. En buena medida Monte Líbano, la zona más pegada a Beirut, era donde concentraban más población cristiana, pero decidieron incorporar zonas adyacentes hasta incluso el Valle de la Bekaa para desdibujar y que nadie tuviera cierto poder. Esto se vio en otros escenarios, los franceses lo hicieron en Níger, incluso cambiando en la capital del lugar para favorecer unas etnias que habían sido antes de su toma de poder marginadas y catapultándolas al poder para aprovecharse de divide et impera. Y en el caso del Líbano, pues esta situación después de la independencia en el 43 sigue teniendo su presencia. Luego también tenemos algo que es bastante real cuando se choca entre cristianos y musulmanes, que es que los cristianos desde entonces tienen menos hijos que los musulmanes y eso a la larga cambia el tema demográfico. Y luego ciertamente está pues el factor Israel, pero más que el factor Israel, el hecho que después los palestinos jugaron un papel, sobre todo de entre el 75 y el 85, como uno de los señores de la guerra más en la zona de Beirut, hasta el punto de que les echaron en dirección a Túnez. Comentan, bueno, sabéis, esta noche hubo protestas en el Líbano por parte de los miembros de Hezbollah, por ahora, tranquilas, no hay una violencia por lo menos contra la policía ni el ejército libanés, y hay comentarios, ¿no?, de que esto puede poner fin al acuerdo Taif, ¿no?, que el acuerdo Taif es el que puso fin a la guerra civil de los años 70. Sí. Si podéis un poco explicar un poco a la gente en qué consistía eso, que al final es un poco la forma de gobierno, ¿no? Ahora Mariano seguro que va a comentar esto, pero yo, si es por citar imágenes, recuerdo, después del 7 de octubre, cuando aparecía la idea, pero de haber sido así, tendría que haber sido el 7 de octubre, la idea de, han atacado los de Hamas, ahora van a atacar todos los demás. Bueno, no, esto en vez de secuencia tendría que haber sido esa misma mañana atacar todos desde el norte de Hezbollah y haber hecho un crunchy con el Estado israelí, pero no fue así. Y hicieron una reunión pública, recuerdo las sillas de plástico ahí en Beirut, que decían, está la cuenta atrás, aquí estamos en streaming y todo esto. Yo pensando, pues si lo hacen así, igual alguien les diga un pepito. Pero salió alguien de Hezbollah a decir, estamos con vosotros, pero no vamos a hacer absolutamente nada. Dice, pues aquí la escalada no va a ser. O cuando sucedió recientemente este asunto de los Vipers, respecto de cuando entró Israel, la gente del sur estaba cabreada y no estaba dispuesta a dar apoyo a los de Hezbollah, que subían en dirección hacia Beirut. Y eso se vieron un montón de vídeos de gente aporreando los coches que sabían que era de gente de Hezbollah. Así que ciertamente la situación es complicada, bastante complicada, porque quiero traer a colación la revolución de los claveles. ¿Por qué es interesante? Porque en buena medida los oficiales, incluso dentro de la escala militar de medio alto pelo, tenían claro de que la situación en Portugal no podía seguir. La situación en donde todas las familias tenían un muerto, pues no podía seguir. Cierto es que en un cuartel un oficial se puso a pegar tiros a defender su status quo, pero fue un oficial. Aquí hay más gente con capacidad en el gatillo y seguramente disparos va a haber, aunque se tome la decisión de convertirse solamente en partido político. De ahí a convertir esto en una suerte de mini guerra civil, pues depende del porcentaje de gente que bascule respecto de la decisión de ser ámbito político y la de seguir los manuales tal y como están establecidos hasta ahora. Claro, esto habría que ver, Mariano, claro, qué parte, digamos, de la fuerza que tiene Hezbollah como ente militar derivaba de ser una fuerza proxy
de las milicias Quds, ¿no? Es decir, si no hay un apoyo iraní, porque ahora Irán se le cortaron los tentáculos de alguna manera, o tiene miedo volver a meter su mano en algún sitio, o es incapaz de llegar porque tiene que atravesar toda Siria y los puertos es más fácil controlar un poco en lo que entra que en esas rutas por el Valle de Abqaiq. Al final, puede ser que Hezbollah se vea forzado a ir al plano democrático y claro, y ahí tampoco lo tiene fácil, porque acabamos de ver los porcentajes, ¿no? Y incluso dentro de los chiitas estamos viendo que no todos los chiitas votan a Hezbollah. Hay chiitas que votan al Partido de la Paz, ¿no? Al final, claro, podemos también, bueno, es algo llamativo, ¿no? Y esto que también tienes que comentar aquí, Mariano, en esta parte, ¿no? El hecho de que en el Líbano la gente vota casi a partidos por su religión, no hay un partidos comunes a todo el espectro, digamos, religioso del Líbano. Es decir, ahí vota la gente al partido conservador cristiano y al partido liberal cristiano, o al socialista cristiano y al socialista musulmán suní, pero no a un socialista común, ¿no? Y no solo eso, está lo que dijiste, los acuerdos de Taif del año 90-91, que es una ciudad en la Meca que permite acabar con la guerra, pero da un problema, porque en aquellos instantes, pues había una libiaización actual del Líbano, ¿no? ¿Por qué? Pues por ejemplo, Michel Aoun, que luego posteriormente, el año 2016, se convierte en presidente de la República con apoyo, por cierto, de Hezbollah y con una plataforma pro-siria, cuando pues 25 años antes era todo lo contrario. Pues Michel Aoun es primer ministro de un gobierno interino, lo cual es ilegal porque es cristiano maronita y el primer ministro sabe que tiene que ser sunita y el portavoz del parlamento musulmán chiita, cosa que, como bien indicó anteriormente Juan Carlos, ha ocurrido también en Irak y está viéndose en varios países de la región también, ¿no? Como un intento de federalización, pero que da muchísimos problemas. También se está intentando aplicar a Siria y nadie sabe dónde puede llegar. En este caso, lo que ocurre es que, bueno, pues tras el acuerdo de Taif hay una especie de intento de democratización de todas las fuerzas, incluido las milicias. Las fuerzas Tigre, por ejemplo, de Dani Shamoun, que ya ha sido asesinado, y la Falange se convierte en partidos políticos, etcétera. Pero es lo que tú dices, Paco. Cada uno vota a su partido en base a su credo. Y ahí, pues encima, en un país tan relativamente pequeño, creo que son 5 millones de habitantes, o 4 millones de habitantes, como es el Líbano, hay 100 y pico de distritos electorales. Con una ley electoral, valga la redundancia, muy complicada, lo que implica que nunca va a haber una mayoría simple ni absoluta en el país, lo cual es tremendo. Vas a tener siempre un parlamento colgante, lo cual condiciona las políticas del país, las políticas del propio órgano legislativo que es el Parlamento, del Ejecutivo e incluso de la Presidencia de la República. Ahora bien, el tema de ser un proxy de Irán se sabe desde un principio. El logo de la IRGC es el que lleva ahora mismo Hezbollah, cambiando el color, ¿no? En el caso de la IRGC es amarillo sobre fondo azul, en el caso de Hezbollah, por el color del profeta, verde bajo fondo amarillo, que en muchos casos creo que representa también un sentimiento chiita, no estoy muy seguro. Se cortan las alas a Irán, como se ha visto, se queda sin su principal valedor. ¿Puede ser eso un motivo para que Hezbollah intente democratizarse y que por ende pueda incluir en lo que es el juego político del país sin recurrir a las armas? Puede, pero también puede darse como en 2008, recurran a la violencia de nuevo y haya, no un conato de guerra civil, pero sí profundos combates como se vio en 2008-2009 entre tanto Hezbollah contra el gobierno contra grupos chiitas contrarios a ellos, o incluso grupos fundamentalistas sunitas, como fue el caso de Nahar al-Barez entre 2007 y 2008 contra un grupo llamado Fatah al-Islam. Es un país muy volátil y lo que menos conviene ahora es tener el flanco sur otra vez en problemas con Israel, o bien en todo caso un problema interno como lógicamente Hezbollah y otros grupúsculos integristas. Aquí, en este caso, Juan Carlos, que estamos hablando del plan estadounidense, ¿no? Un poco que es el que lleva la batuta, ¿estará de acuerdo Israel o esto es algo que Trump realiza por su cuenta? Porque, a ver, Trump y Israel últimamente tampoco tienen una gran afinidad con Netanyahu. Parece que va por libre Netanyahu y mismo acaba de declarar, digamos, la ocupación militar de toda Gaza, que es algo que va un poco en contra de lo que últimamente decía Trump, aunque antes Trump decía que sí. Pero parece que Netanyahu va por su cuenta y Trump por la suya, porque claro, Trump también se lleva bien con los países árabes y quiere que
que la relación con los países árabes no se rompa. Aquí vemos una proximidad con Israel, o es una proximidad con los países árabes, o a ambos les interesa esta situación. Es algo problemático porque cuando uno se enfrentaría a estas realidades debería de tener un cierto horizonte fino al que dirigirse, pero parece que especialmente ni con Trump, pero tampoco con Netanyahu, hay ese horizonte porque en buena medida no saben hacia dónde se dirigen. Tratan de salvar el día, salvar la hora en la que estamos, y sobre todo Trump, que es capaz de hacer cualquier cosa. Como decía, en cierta medida en este caso lo tiene relativamente fácil porque el marco general bien establecido respecto de ese encarrilamiento de la resolución del Consejo de Seguridad 1701, en donde en cierta medida no habría un choque respecto de todos los que firmaron, que al no haber veto y haber salido adelante incorpora a los 5 miembros del Consejo con derecho a veto por ser permanentes, por lo que en principio habría cierto consenso en que esos lineamientos grandes tendrían cierta virtualidad. Otra cosa es ese planteamiento respecto de la circunstancia concupisciente del momento tenga algunos intereses respecto de otros. Hablando ciertamente de la guerra de 2006, estamos hablando de un momento en el que del ámbito cruzado había una situación igualmente inestable. En el caso de Irak, la situación en Gaza, había habido esa guerra civil respecto de Hamas y OLP Fatah. A veces los esquemas están ahí, y ahora en Irak hay una situación complicada dentro de una mayoría chií, sí, pero aquellos que están subordinados a ser proxy respecto de Irán, respecto de Al-Sadr, lo cual ciertamente resulta curioso haberlo dicho hace 20 años. Tenemos esa lucha respecto de cuál de las dos visiones dentro del chiismo, de un Irak independiente pero de cariz mayoritario chií, tal vez con ese acuerdo al que llegaron de un presidente kurdo, un primer ministro chií, un speaker suní en la Cámara Legislativa, pues pueda tener, o si ganan los partidarios de Irán, convertirse en un protectorado de Irán, lo cual ciertamente resultaría bastante curioso. No sé hasta qué punto estas situaciones de la zona influyen en estos escenarios en los que las partes dentro del Líbano se tienten la ropa, piensen en hacer algo diferente. La situación de los drusos es un vector también interesante a considerar. Lo que está pasando dentro de Siria con los drusos, donde la discontinuidad territorial respecto de la zona de los Altos del Golán hace imposible, completamente imposible, una unificación respecto de Israel que algunos sueñan. La situación de los drusos dentro de Israel es una situación en donde Israel ha dado pruebas de que va a defender a aquellos drusos que sufran, por ejemplo, algún bombardeo, como aquellos niños que estaban jugando al fútbol, que fue de retaliación inmediata. Eso fue en territorio israelí. Eso es. Y también hay drusos en el caso del Líbano, con lo cual ahí encontraríamos drusos en 3 realidades jurídico-políticas diferentes, pero con 3 tratamientos diferentes, lo cual también pues bueno, depende. Quizá hay un país que tenga una situación política más o menos parecida, pero no como comunidad, sino como en el ámbito territorial, porque no hay un país como Bélgica que tenga también la diferencia de tener partidos, el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido Socialista, pero está dividido entre flamencos y balones. Es decir, puedes votar por la facción, el partido, en tu comunidad. No hay ningún partido que sea belga. Pero claro, aquí estamos hablando de comunidad con independencia del ámbito territorial. Estés donde estés, puedes votar al de tu comunidad como elemento religioso. Lo cual hace que sea más complicado incluso que Bélgica, que llegó a tener casi un año de gobierno interino. Sí, sí. Pues, Mariano, bueno, vamos aquí. Tenemos esta situación, tenemos el planteamiento de un posible desarme. Hezbollah dice que no se va a desarmar, por lo tanto, vamos a ver cómo se hace efectivo esto, o queda nada más que en una declaración. Pero claro, una declaración que si no se cumple, ya marca un poco una división más grande todavía en el Líbano, porque a veces declarar algo y no hacerlo es peor que no declararlo, es decir, si yo te quiero desarmar, lo tengo que hacer porque si no lo hago,
tú ya sabes que te quiero desarmar. Esto es lo mismo, no sé si viste la declaración que hizo Aznar ayer, ayer no, en el documental de Movistar que habla sobre Perejil. Le dicen que bueno, que él en 32 segundos dejó bien claro que no iba a entregar la isla ni Ceuta y Melilla, y el Hassan le dijo, bueno, por ahora no declare la guerra a España. Por ahora. Las palabras a veces lo marcan todo, ¿no? Es decir, decir eso a Aznar ya está claro que algún día lo hará por Ceuta y Melilla. Sí, es un poco lo que hizo Chávez en 1992 cuando perdieron el golpe de Estado y salió en televisión a decir hemos sido derrotados y añadió la coletilla por ahora. Claro. Ese por ahora marca mucho. A ver, en el caso de todo esto también coincide, no nos hemos dado cuenta de una cosa. Estamos a día 8 de agosto. Se han cumplido hace, quien dice, menos de una semana o 5 días, los 5 años, el lustro de la explosión del puerto de Beirut. Sí. Con todo lo que significó. Nunca se supo bien si fue un ataque israelí, me parecía muy, no sé, muy brutal, por así decirlo. No, a ver, un ataque israelí, no, porque los vídeos muestran una explosión desde dentro, o sea... Exactamente, con lo cual... La pregunta del millón, Mariano, era... Todo ese fertilizante que llegó de forma extraña al puerto del Líbano, ¿quién lo había comprado? ¿Y para qué? Y no solo eso, también había muchos casos... ¿Cómo se tiene guardado tanto fertilizante explosivo durante tanto tiempo allí? Es lo llamamos. Era un año complejo. Y la seguridad también se tiene un aniversario respecto a aquel puerto de Taiyín, que también explotó. Sí, la explosión del año pasado, bombardeo. Pero coincide con pues, los hechos muy puntuales, sobre todo el de la explosión del puerto de Beirut, de la cual la ciudad todavía no se ha recuperado. A ver, Líbano, tenemos que hablar así, y perdón la gente, espero que esto no te lo censuren, Paco, es un estado fallido. No, por eso no me lo censuran, me censuran por muchas más cosas, por esa palabra. Ahora tengo que hablar de estados frágiles, muchas veces también de los estados, es un estado fallido porque la estructura estatal no existe. Como tampoco existió en la última fase del Egipto de Mubarak, una etcétera, que tampoco quiero nombrar para no aburrir a la gente. Pero estamos con esto, estamos en un país que también está en quiebra técnica, que para obtener lo que son ayuda del Fondo Monetario Internacional pide en muchos casos también la vinculación al desarme de Hezbollah. Entonces urge, y urge también un recambio generacional. Ahora mismo con el Pacto Nacional, que sé que también se está aplicando en Irak, en otros países como comentaba Juan Carlos, tenemos a un presidente que es de los más jóvenes que han llegado, tiene 58 años creo, o 59, no estoy seguro. El primer ministro es una persona también que ha nombrado su gabinete y que relativamente no es tampoco, pero es que el portavoz del Parlamento, porque no hay recambio generacional el chiismo, porque no deja el chiismo laico, quiero decir, porque tampoco lo deja Hezbollah, sigue siendo Navi Berri, que tiene ahora mismo 88 años. Entonces, ante esto tenemos una problemática muy dura de un país, ahí está la explosión del puerto, que parecía una bomba atómica, literalmente. No se ha recuperado y también se está el miedo de que si fue Hezbollah, o sobre todo también otro miedo que acucia a lo que es el propio Líbano, que es que sigue siendo un territorio muy fértil para todo tipo de mafias y que esto podría ser una gran red mafia que está lucrándose pasando explosivos o capacidad de hacer explosivos a Hezbollah o también a grupos contrarios al Assad. Esta gente se vende al mejor postor. Las mafias, quiero decir, Claro, nunca se pudo demostrar al 100%, pero hay muchos, digamos, informes que apuntan a una mafia grecochipriota que tenía intereses en Beirut, etcétera, y que también tenía vínculos con Hezbollah. Entonces yo creo que la gente ha dado un toque, la gente, no la gente, sí quiero decir, la comunidad política del Líbano diciendo hay que desarmarse a partir del año 2023, implementándose lo que venía en 2006, pero también por lo que pasó en 2020. Y Hezbollah ahora mismo, no quiero decir que sea un gigante con pies de barro, ni muchísimo menos. Capacidad operativa tiene, pero está cercenada. Entonces le valdría más quizá, pues, a partir del 19-20, no recuerdo bien qué fecha habéis citado para que se intente implementar ese acuerdo, llevarlo a cabo. Otra cosa es que ya han dejado, pues, una especie de su, digamos, tipo de pensamiento, ¿no? Que es retirarse ayer. Retirarse, que también hay que indicar una cosa, se han retirado, con lo cual es una abstención, no es una negación al voto o a que simplemente ese desarme, ¿no? No sé si me explico. Pues más o menos la situación la tenemos clara, todo tiene que ver en parte con el debilitamiento de toda la red proxy. Ahora mismo podemos decir que casi solo quedan los, así con fuerza, ¿no?, las milicias pro-iraníes en Irak. Ahí sí que quedan porque el gobierno
iraquí está controlando parte del territorio, pero siguen atacando con drones bases estadounidenses, y también algo los hutíes debilitados en gran parte. Yo creo que no es la fuerza que tenían antes tampoco, están un poco debilitados. Y no sé qué más le queda, porque ya jamás, hoy mismo, yo no sé qué va a pasar. Yo creo que hay que hacer mención a ello, a lo que acaba de... Ayer lo declaró Netanyahu y hoy lo aprueba el Consejo de Seguridad, ¿no?, israelí, que es la ocupación militar de la ciudad de Gaza y de la franja completa. Lo acabo de publicar, espera un segundín que explico el plan, que tiene 5 elementos. Desarmar completamente a Hamás, traer de vuelta a todos los rehenes vivos o muertos, ya que entiendo que ya dan por supuesto que muertos, desmilitarizar la franja de Gaza, mantener el control de seguridad israelí y crear un gobierno civil alternativo sin Hamás ni la autoridad palestina, ¿no? Sí. Claro, esto hay que vincularlo también a lo que está pasando en el Líbano. Todo tiene que ver con el fin de las fuerzas proxy, ¿no? Sí, yo sobre el tema de los rehenes hay algo que quisiera decir, y es que en buena medida tratan de jugar con esos 50 rehenes, de los cuales 20 o 30 estarían muertos ya y 20 podrían estar vivos aún. En Israel se han tratado de jugar la carta política de los enemigos de Bibi en una situación que a un español le resultaría horrible, increíble, ese juego, porque tratan de inducidamente echarle la culpa de que jamás secuestrara a estas personas y las mantenga secuestradas, en donde habría que ceder al chantaje de esta situación, lo cual resulta para cualquier español que se ha socializado, a pesar de que ahora ya no sea, felizmente ya no sea el caso, pero me refiero a que echarle la culpa a José María Aznar del secuestro de Miguel Ángel Blanco, ¿algún español de bien llegaría a pensar de bien eso? No, pues claro que no. De bien no, pero muchos lo dijeron. Gente malvada, asociada pero a los que le secuestraron, claro. Pero me refiero a que el secuestrador, en este caso, estaba bien claro, todo el mundo sabía, incluso los que le secuestraron, de quién es el responsable. Y el responsable no estaba en Madrid, sino estaba en una zona más bien cercana. Sí, pero es eso, me refiero. Ortega Lara, Cosme del Clos, toda esta gente sufrió, todo el Estado sufrió, la gente sufrió para tratar de rescatarles, pero sin pagar el precio del chantaje. En Israel parece que algunos compran el discurso de para ceder en cambio de liberarles. Si hay que salir de la franja para que estas 50 personas, 50, sean vivas y se les devuelva a las familias, estarían dispuestos a ceder cualquier cosa y a firmar un cheque en blanco. Dices, bueno, pues yo como ciudadano del Estado español, yo no entiendo ese posicionamiento, tal vez sea porque como no soy judío, pues no entiendo esa forma cultural de hacerlo, pero ese combo está dentro de esa realidad en la que Netanyahu quiere hacer la cuadratura del círculo, en donde quiere ocupar militarmente el territorio, pero luego cedérselo a saber a quién, que tampoco lo ha concretado, no lo ha dicho. Porque la asimilación llevaría a tratar de... Porque si asimilan Gaza, tendrían que darle a los 2,2 millones la ciudadanía israelí. Y eso no quiere nadie en Israel. Bueno, igual algunos sí, pero digamos que en general en Israel lo que se quiere es que se organicen por su lado. Pero ¿de qué manera? Eso lo tendría que explicar el que propone, que en este caso es Netanyahu. Hay dos cosas rápidas a comentar, perdón, que serían. Lo primero que comentar sería lo que decís de ceder, no ceder. A ver, ya hubo una negociación así en 2011 con la liberación de 1.117, creo que eran presos palestinos, a cambio de 2 cadáveres, de 2 soldados israelíes durante la guerra del Líbano de 2006 y el cabo secuestrado Gilad Shalit. Ahora bien, con todo lo que decís, el propio Estado Mayor israelí está diciendo que la ocupación de la ciudad de Gaza puede ser, o presentarse en Gaza, puede ser un error. Un error que puede jugar a Vietnam, etcétera. Y de hecho, supongo que en breve le costará la cabeza al jefe de Estado Mayor, porque Netanyahu no se anda con chiquitas y hemos visto lo que ha pasado también con directores o subdirectores del Mossad, etcétera. Se cumplen 20 años de la desconexión de Gaza, de cuando salen todos los remanentes de colonos israelíes de la zona, un plan que le costó rédito electoral y fundar un nuevo partido a
a Ariel Sharon, no me acuerdo el nombre, disculpad, pero ahora solo quedaría ver a quién dejan, si no está la Autoridad Nacional Palestina o Al-Fatah, que básicamente son casi a la par, ¿no? Ni menos aún jamás. Yo sigo apostando, perdón, por estas cábalas místicas, pero que Israel va a utilizar al que fue su hombre durante muchos años en la Franja de Gaza, que es un palestino, el antiguo jefe de la Fuerza Preventiva de Seguridad de Yasser Arafat, que rompe con el posteriormente con Mahmoud Abbas, relativamente joven como es Mohamed Dahlan. Pues vamos a pasar a las preguntas del público y voy a poner una publicación que alguien dirá, ¿y este de qué va? ¿Qué tiene que ver está haciendo con la velocidad? Voy a ponerla y vosotros vais a saber que algo tiene que ver con Hezbollah, lo que voy a poner. Si no, me defraudáis mucho y no creo que sea esto. ¿La estáis viendo ahora mismo? No, espera, la vais a ver ahora. Aquí tenemos a Nicolás Maduro Moros. Estados Unidos acaba de duplicar la recompensa por su captura a $50 millones, el doble que Bin Laden, que eran 25 millones. Y lo acusan de tráfico de drogas y, bueno, cocaína, sobre todo, especialmente. Pero, bueno, Hezbollah supongo que será por el tema de la triple frontera, lo de los narcosobrinos y también todo el tema de que tuvo a un vicepresidente, posteriormente ministro de Industria o de Petróleo, ya ha caído en desgracia, como era Tariq al-Husseini, que estaba vinculado a Hezbollah. No, y el blanqueo del dinero de Maduro a través de Hezbollah también está muy conocido. Sí. Y el control de las rutas en África, sobre todo el blanqueo en África. El Aizami, que era también gobernador de Aragua, ese estado en el que las cárceles tenían gimnasio, podían entrar y salir de la cárcel alegremente, y ahí es donde se creó el tren de Aragua. Tarek El Aizami, que daba pasaportes en blanco a sus amigos, que abrió líneas aéreas en dirección hacia Teherán, y como dice el apellido, como Carlos Saúl Menem tenía relación con el tema Líbano, Siria, el autoproclamado representante delegado comercial de Hezbollah para las Américas, el Nicolás Maduro Moros, expresidente de Venezuela. Hay también bastante polémica, porque ha aparecido hace poco, con vinculante a la mujer de Mauricio Macri, Juliana Awad, conversa del Islam al catolicismo, porque, bueno, hace tiempo ya no, pero hasta la época de Menem me parece que tenía que ser el presidente de la República o presidenta de confesión cristiana católica. Y Juliana Awad era una familia encima que estuvo muy vinculada al mundo Hezbollah, con lo cual la polémica es en todo Oriente Medio, pero también la polémica llega a lo que es América Latina, coincidiendo también con el 31º aniversario, que la haré por la mañana con Juan Carlos de la AMIA, ¿no? Vamos a ver qué preguntas tenemos. De Ricardi, Andri, ¿la decisión de desarmar a Hezbollah podría conducir a otra guerra civil que termine en la victoria total de Hezbollah o la derrota total? Eso depende de cómo nos toquemos. Estamos, por supuesto, muchas cosas, ¿no? Sí, porque incluso podríamos estar en una guerra civil en la que hubiese apoyo aéreo estadounidense, porque si Estados Unidos promete desarmar a Hezbollah y Líbano comienza a desarmar a Hezbollah y Hezbollah responde, ¿quién no te dice a ti que empiezan a caer misiles de los Predator estadounidenses? Sí, depende de lo cabreado que esté Trump. Sí. Es bastante dado los impuestos. Habría que ver, pienso, Carlos, el factor de que sí puede haber una guerra larga, de guerrillas de nuevo, que volvamos al escenario año 83, hasta el 85, cosa que nadie desea, y que no podemos negar lo evidente, que es que Hezbollah, tras la pérdida de lo que es el eje iraní y sirio, económicamente quizá no tanto, militarmente está muy limitado. No quiero decir eso que sea, vuelvo a repetir, que sea un gigante con pez de barro, pero la capacidad que tenía, como cuando la guerra civil siria o hasta 2023, ya no existe. No, yo creo que está muy debilitado. Debilitado en todos los aspectos. Humano, sin mandos intermedios, sin oficialidad, sin liderazgo, porque hay que de que a la muerte de ¿cómo se llamaba? Nasrallah. Mataron a los 4 sucesores. Sí. A todos los que están vinculados a lo que... La rama más vinculada a Irán, al Belaya al-Faqih, aunque no quisiese establecer supuestamente un Estado islámico en el Líbano. Pero sí cayeron. Fue cuando apareció que si el jefe de la fuerza Quds, Ismail Qani, era un agente israelí, etcétera.
¿Qué probabilidades ciertas hay de que el Líbano pueda concretar exitosamente este desarme del grupo terrorista Hezbollah? ¿Cuentan con el respaldo de la sociedad civil y el ejército libanés? Bueno, eso es lo que bueno, habrá a que ver. eso hay que responder el hecho de que la resolución 1701 es de 2006. Es decir, que nadie se ha atrevido, ni del Consejo de Seguridad ni de fuera, a implementar una resolución del Consejo de Seguridad. Porque normalmente cuando se habla de Israel se tiende a citar resoluciones de la Asamblea. Y las resoluciones de la Asamblea, pues bueno, pues ahí se votan un montón de cosas que pueden servir o no servir, pero no tienen ejecutabilidad. Pero las del Consejo de Seguridad sí. Y si nadie ha sido capaz de llevar adelante esa resolución desde 2006 hasta ahora, pues es evidente que es porque es difícil y complicado. ¿Ven posible la vuelta de los cristianos al Líbano? Bueno, de los exiliados, ¿no? El problema es que ¿quién viviendo bien en Estados Unidos se va a meter en ese berenjenal? Pues o Canadá o Francia, hay una es por la francofonía, ¿no? No creo. Y siguen mandando muchas remesas a sus familias de dinero para que intenten tener una vida mejor. En vacaciones vuelven a la patria chica, por así decirlo. Pero habida cuenta lo que sufrieron en la guerra civil, es como pedirle casi a un iraquí que ha abandonado el país que vuelva o a un afgano. Salvando las distancias, es como si a alguien que nace en Badajoz y está en un puesto importante en una multinacional en Madrid, ¿cómo le reclamas para que vuelva a vivir en Badajoz? Pues teniendo lo mismo que tiene en Madrid o mejor. Con lo cual, ¿cómo volver a cristianos al Líbano? Pues estabilizado y que tenga la posibilidad de una vida mejor y una riqueza y un entorno estable, en paz. ¿Es eso posible? Y volver a un estándar pero en 1964, cuando empezaron los primeros problemas, en los que a Beirut se llamaba, o al propio Líbano se llamaba, creo que era la Suiza Oriente Medio. La Suiza de Oriente Medio, sí, era eso. ¿Y no sería mejor ocupar Gaza y entregarla a una coalición internacional que mantenga la paz? Bueno, eso se había propuesto incluso que los países árabes tomasen el control, pero Israel no quiere meter ahí a los países árabes. Es una cosa que hay que entender desde el punto de vista de unos y otros. Sí, y yo no creo que ningún país árabe quiera meterse en ese berenjenal, tampoco Egipto lo veo yo metido ahí. Hay una ni noticia Egipto ni Siria, no. Hay una noticia de hoy que puedo leer el titular, creo que lo tenía por aquí. Lo he enviado respecto al tema de hidrocarburos, en el tema de Leviatán, con un acuerdo hasta 2040. Lo mandaste de Egipto a Israel, ¿no? Sí. Bueno, claro, es que Egipto está nutriendo su electricidad de la que le da Israel también. Que es un acuerdo que ya tenían con Jordania. Y es el hecho de que Israel cierra con su vecino árabe Egipto el mayor acuerdo de exportación de su historia. El yacimiento israelí de gas natural Leviatán exportará gas a Egipto por valor de 35.000 millones de dólares hasta 2040. Y eso introduce otro detalle, que es el del acuerdo de fronteras entre el nuevo ocupante de Damasco y Erdogan respecto de la situación en Chipre, que el amigo Özkan Çetin, kurdo, nos recomendó que tuviéramos el oído en tambor respecto de lo que sucede en Chipre, porque la franja de los hidrocarburos alrededor hace que Turquía trate de colonizar en buena medida incluso el autogobierno que hay dentro de la República Norte de Turquía en Chipre, porque la reclamación hace como un borde hacia abajo, porque de la parte de la mitad para abajo es donde están los posibles yacimientos, y esa situación de acuerdo entre el nuevo jeque de Damasco y Erdogan puede dar alas a esa situación, porque ahí hay más que Leviatán. El potencial es bastante grande. Recordemos que el gobierno de Líbano e Israel hace unos años llegaron a un acuerdo para la fijación de la delimitación de las aguas y para incluso la posibilidad de extraer conjuntamente esos recursos, lo cual ciertamente esperanzas alguna puede haber, pero el potencial conflictivo regional sigue siendo enormemente alto. Sí. Tengo dos preguntas. ¿Hezbollah está tan débil para sufrir ese golpe palaciego dentro del gobierno libanés? Y la segunda, ¿el gobierno tiene capacidad de desarmarlo? Bueno, eso ya vimos, ahí se complica, pero yo creo que sí que hay debilidad, porque antes no se hubiesen atrevido
a decirlo. No se hubiese implementado. A pensarlo sí, a decirlo no. No, ni siquiera decirlo, no. A ver, se ha comentado muchas veces lo de desarmar a Hezbollah. Navi Berri, el portavoz del Parlamento, chiita también dijo que Hezbollah era mayor amenaza para el Líbano, la estabilidad interna, más que el propio Israel. Algunos, el hijo de Rafik Hariri, por 2-3 veces primer ministro del Líbano también, Saad Hariri, dijo que él no iba a contar con Hezbollah en ninguno de los gabinetes. Al final sí que tuvo que aceptar a un ministro, pero era un cargo mínimo de gestión de aguas, no recuerdo qué era exactamente. Ahora se tiene que estar débil para haber aceptado eso y haber hecho una foto como que solo se retiran de la votación, vuelvo a repetir, eso es una abstención, no un voto en contra, los ministros presentes en el gabinete del Ejecutivo, ¿no? Y bueno, pregunta interesante, que es más de, no es del Líbano, es más de Gaza y de Palestina. ¿Por qué razón Egipto y Jordania se hacen cargo? No, es más bien, ¿por qué razón no? ¿Por qué razón Egipto y Jordania no se hacen cargo de los árabes gazatís y del territorio? ¿Es viable esa propuesta? Bueno, yo recuerdo un poco la historia. Gaza estaba controlada desde el 48 por Egipto y Jordania estaba controlado por Transjordania, que es actual Jordania, y en el año 53 o 52 intentó anexionarlo y bueno, hubo una crítica porque claro, ellos estaban como digamos tuteladores del territorio, no se lo podían anexionar y Jordania se lo quiso anexionar. Le costó la vida al padre o el abuelo del rey Hussein de Jordania, el monarca más longevo de esa nación, le costó la vida. Hubo un momento que planteó lo de Cisjordania y en un rezo en la mezquita, creo que era efectivamente año 52-53, le cosieron a tiros. Sí. Luego se proclamó un rey, era una persona muy débil, se adujo que era incapaz mentalmente y por eso se llamaba el niño rey al rey Hussein, porque tenía 18, 19 años al llegar al trono. Citaré los años 70. En los años 70, después de la Guerra del Perdón, Yom Kippur del 73, en el caso de Egipto, hubo la situación en la que, bueno, ya los campamentos de la rendición tuvieron que hablar con los israelíes, se lo obligó un tal tío Enrique, quien había obligado a Israel a no destruir el tercer ejército egipcio a pesar de que estaba embolsado. Un poco lo que José María comenta en Frente de Batalla acerca de la situación en Gerson, pero esa ciertamente es otra historia. El caso es que cuando se llegó a Camp David y le devolvieron el Sinaí, Israel les dijo, bueno, ya que os devolvemos el Sinaí, fue por franjas, por partes, ¿queréis que os devolvamos también Gaza? Y Egipto dijo, no, a mí de Gaza no quiero saber nada. Lo cual ya da una cierta idea respecto de lo que Egipto, que le puso una valla el doble de alta. Si la gente se cabreaba respecto de la frontera que había desde 2005, la valla que había entre Gaza e Israel, pues la de Egipto con Gaza era el doble de alta. Cierto es que había por abajo los túneles y cierto soborno a gente que se llevaba coimas, dineros por ahí. En el caso del otro lado, recordemos Septiembre Negro, septiembre de 1970, en donde después de haber tenido que salir de la zona de Cisjordania, Judea y Samaria, tras la guerra de los 6 días, se asentaron provisionalmente en Jordania, siendo un país con una mayoría poblacional palestina. Incluso ahora tienen un 40% y la reina es de origen palestino. Pero teniendo la idea de, bueno, si no podemos tener un estado al oeste del Jordán, pues tengámoslo al este, y intentaron dar un golpe de estado. Eso al rey de Jordania como que le molestó un poco, eso de que le quitaran el regalo que le había hecho Winston Churchill en 1922 y patrimonio familiar, con lo cual llevaron a una guerra civil que murieron decenas de miles de palestinos. Creo que eso es razón bastante suficiente para, bueno, podemos encontrarnos en algún lugar tercero con palestinos, pero en mi casa esta gente no los quiero para nada, como el caso de Jordania y de Egipto. Por eso dificulta que pudieran tener alguna situación, que participen en un combo internacional de que Egipto con otros países árabes puedan llegar a controlar la franja de Gaza durante un tiempo de transición.
y sucede algo parecido en Cisjordania, en el que participen Emiratos, Arabia Saudí, Qatar, Turquía, bueno, pues puede llegar a darse, ¿por qué no? Pero ellos solos no les tienen ningún aprecio a los palestinos. Y tenemos que añadir también una cosa. Se habla ahora con respecto a Israel, del gabinete más derechista, etcétera, que lo es. Pero se habla de Itamar Ben-Gvir, de Bezalel Smotrich. Hubo un padre, digamos, espiritual, que fue asesinado, por cierto, por milicias palestinas no vinculadas a Hamas, como era el ministro de Turismo, Rehavam Zebi, que decía, sí, si los palestinos tienen una patria, Jordania. Entonces ya esta maneja de tratamiento forzoso de población, etcétera, viene antiguo. Ahora bien, por desgracia es tan viejo como la humanidad. Exactamente, es totalmente de acuerdo. Y no solo eso, lo que dijo Juan Carlos es así. Ajudemos transcedidos. ¿Alguien cree que el régimen, porque es un régimen dictatorial, del mariscal Sisi, tiene algo de aprecio por los palestinos? Después de la paliza que dio a cairotas la policía que se manifestaba a favor de una tregua en Gaza. No, pero es que ten en cuenta que para ellos son aliados de los hermanos musulmanes. Exactamente, lo consideran como... O son hermanos musulmanes, jamás, básicamente. Sí, son hermanos musulmanes porque de origen. Sí. Eso es. Hay una pregunta que no es del Líbano, es de Gaza. Preguntan, ¿de qué vivían los 2 millones de gazatís antes de la guerra con Israel? Gran parte de ayudas internacionales, eso es indiscutible que era. Países árabes también ayudaban y después el comercio que existía entre ellos internamente, es decir, pero yo que yo sepa, una producción dedicada a la exportación poca. No sé si pero antes de qué guerra, claro. Claro, estamos hablando de 2023, pero Israel se va unilateralmente en 2005. Y resultaría sorprendente decir que simplemente con el mercado de las flores. Hay quien dirá, qué frívolo está este Juan Carlos. En el caso de Colombia, por ejemplo, también con el mercado de Estados Unidos, las flores exportadas son importantes para un país que tiene petróleo, a pesar de que a Petro no le gusta esto de extraer y explotar petróleo. Quiere otro marco. Bueno, cada cual hace lo que quiera con su país, incluso debilitarlo y hundirlo. En el caso de los invernaderos, que eran de propiedad de los judíos hasta el 2005, bueno, pues tenían un impacto de $200 millones. Y hay quien dice que más, pero 200 millones es un dinero considerable, teniendo en cuenta que son 2 millones de personas las que vivían ahí. Bueno, pues tenían las infraestructuras, tenían el mercado hecho, y cuando llega Hamas lo destruye todo completamente. También hubo una época de exportación de mármol, cosas muy básicas también, no quiero parecer tampoco frívolo, pero mármol que se necesitaba para la construcción, sobre todo en países que habían estado en guerra. Normalmente salían muchos en dirección a Irak, y en cualquier caso, pues sí es famoso también Alepo en Siria por sus jabones, más aún el que había en la Franja de Gaza, jabones perfumados. Sí, también tenían algo de agricultura, algo de pesca, aceitunas, cítricos creo que eran también. También había algún resort en la zona costera. Sí. Y era de hecho el que luego por el que se le cayó un poco el pelo a Mohamed Dam, porque todos los fondos que se dedicaron para desarrollarlo eran, digamos, obtenidos de modo ilícito. Sí, la pena es que a partir de 2005 las dos únicas industrias que han prosperado es la de hacer túneles, que tienen... la de hacer cohetes, esas dos. Por desgracia, la sociedad gazatí sufrió el gobierno de Hamas, que solo tiene un objetivo, que era un enfrentamiento, digamos... sí, lo dice la carta. Es que Hamas son milenaristas, es decir, para ellos está su objetivo es el todo o el fin, ¿no? Es decir, y el problema es que es lo que buscaron o lograron, ¿no? Es decir, no sé exactamente lo encontraron o lo buscaron. No sé. Lo dice la Carta Fundacional de 1988. Y nosotros los europeos le dejamos todo el tema del riego, el suministro acuático, el tema del agua, toda la corriente con la infraestructura, y ellos lo desenterraron, de los de Hamas, para utilizarlo para hacer cohetes. Y no solo eso, también estaba el factor en muchos casos, de todo lo que ocurrió, de la gestión, etcétera, pero en cualquier caso hay que hablar de lo que fue el de gobierno de Hamas. Hay gente que me ha llamado de todo por dar un libro que se llama Hamastán, ¿no?
de un autor sueco, noruego, bastante bueno, está traducido. Luego en los comentarios pondré la referencia si a alguien le interesa. Pero hemos de decir que está eso, y también había un embargo que hubo, no solo por parte de Estados Unidos y Israel, también de la Unión Europea hasta el año 2015, creo. Un embargo que, como siempre, los que más sufren al final no deja de ser el propio grupo militante, como tampoco fue Saddam Hussein, sino la población civil. Eso sin duda. Y pues por una cosa y por otra se me ha puesto a caer de un burro, pero yo acerco únicamente los datos que dispongo y que creo que son reales. Sí. Hay una pregunta interesante. ¿Qué probabilidades hay de desfinanciar seriamente a los grupos terroristas de Hezbollah y Hamas para evitar que resurjan? ¿Se conoce quiénes son sus sostenedores, además de Qatar? Esta es la pregunta del millón, porque al final todos estos grupos se convierten en un negocio, ¿no? En un business para algunos que viven normalmente hasta en el exilio, ¿no? Y son los que se benefician de todo esto, y otros que viven de unos sueldos. Y al final, es una estructura que ya de ideológica tiene poco, se convierte en un negocio criminal, ¿no? Totalmente. Y eso pasa en todos los grupos terroristas, y al final es algo que en España lo vivimos, que había gente ya que no era ya por ideología, ¿no? Sino por negocio. Es decir, ellos tenían su nómina, incluso mucho mercenario también, en los grupos terroristas. Claro, esto al final hay que atacar las fuentes de financiación, eso es obvio, pero ahí entran en juego los países árabes, es decir, son ellos los que tienen que acabar con... Y el problema más aún, el dinero halal, lo hablamos muchas veces. El dinero halal es lo que... Y claro, esto es tan sencillo como coger cualquier referencia. Hay un libro muy bueno de Jason Burke, que es el de Al Qaeda, y tiene un capítulo dedicado completamente a la financiación. Y la financiación era que cualquier oficina, que también existe en Hezbollah, porque Hezbollah tiene partidos de fútbol, entidades caritativas, etcétera, pues quiera dinero, porque dices, es que oye, hay que mirar aquí este dinero de dónde procede. No, pero si es que viene para niños que tienen que jugar a fútbol. Y te saca un inventario de lo que compran con tal o cual dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, en este caso, lo que ocurre es que también con el componente del dinero halal no se puede trazar hacia dónde va. Y sabemos perfectamente que hay un triángulo casi perfecto desde Beirut hasta la diáspora libanesa vinculada a Hezbollah en todo el Cuerno de África. A mí un compañero que estuvo cooperante en Senegal me decía que conseguía el champú para pueblos a través de dos empresarios libaneses, vaya, vinculados a Hezbollah. Luego a triple frontera y el tráfico de droga. Es muy difícil. Aquí la patrulla canina, que es Paw Patrol, ¿no? Es la patrulla canina, ¿no? En inglés, ¿no? Sí. Dice que y si no comentamos por qué desde el 2001 Israel bloquea a Gaza, ¿no? 2001 en Gaza pertenecía a Israel, estaba controlado por Israel, es del 2006. Además que se olvidan un pequeño detalle, porque siempre se habla de bloqueo como si fuera todo rodeado por Israel. Se olvidan de que Egipto tiene frontera con Gaza. No, y ahora más, ahora acaba de poner más campos. Claro, es que se olvidan de Egipto, como si. Claro, pero tienen el apriorismo de que Egipto es como un títere, un felpudo de Israel, cosa que tendrían que reconocer y confesar cuando hablan de. Está rodeado Gaza, pero tendrían que decir, está rodeado Gaza porque considero que Egipto es un felpudo de Israel. Vale, entonces seríais bastante más claros. Lo que pasa es que Egipto ahora mismo. Internamente no le interesa un triunfo nunca de Hamas allí y nunca le interesó, eso está claro. Y segundo, Egipto depende de la electricidad israelí y ahora va a depender del gas, y por tanto entre lo que voy a decir es muy tal, pero el egipcio lo piensa, entre mi prosperidad y la de estos, la mía, ¿no? Y eso, aunque alguien le diga, pero ¿cómo pueden ser tan egoístas? ¿No? Lo son, porque todo el mundo en el fondo lo es. Es decir, a ver, y es muy sencillo. No hay ningún país árabe, ni siquiera ya Siria, a pesar del señor al-Shara, antiguo al-Yulani, quizá el actual país destripado de Yemen por la guerra con los hutíes, etcétera. No hay ninguno que lo tiene, que quiera que gane jamás, digamos, esta guerra, o que gane la baza. ¿Por qué? Arabia Saudí odia jamás. Por mucho que se diga, muchos cuando estuvieron ahí, se han dado cuenta que son los hermanos musulmanes, y los hermanos musulmanes son revolucionarios para tirar un régimen. Aparte de ello, ¿quién financia Hamas? En muchos casos también Irán. La relación entre Irán y Arabia Saudí y los estados árabes de monarquías petroleras no es precisamente el mejor.
a pesar de ese acercamiento que hubo en 2022-2023, poco antes del ataque del 7 de octubre, China mediante, ¿no? Como mediador. Entonces, jamás es un paria. Mira, hablando de Egipto, invito a la gente a ver el programa Sueños Faraónicos que hicimos aquí Mariano y yo. La capital, la nueva capital que está creando Egipto, una capital faraónica, nunca mejor dicho, que la mostramos visualmente, pero contamos el porqué de todo esto, ¿no? Está un poco el sueño geopolítico de Egipto. Y aquí me preguntan que le preocupa más la presa del Nilo. Sí, el gran amanecer etíope le preocupa mucho, y de hecho lo hablamos en el programa de Somalia, como Etiopía, bueno, Egipto ayuda a Somalia para fastidiar a Etiopía. Eso es algo que en Verun Artes contamos ya varias veces, y yo creo que teníamos pendiente, Mariano, y hay que ver cuándo lo enfocamos, o Juan Carlos también, un programa sobre Etiopía. Lo íbamos a hacer cuando hicimos el de Somalia, dijimos vamos a hacer uno de Etiopía, y yo creo que ahora hay un movimiento, la semana pasada lo publiqué, con las milicias Tigray en la zona fronteriza con Eritrea. Hubo un movimiento de tropas, que sería interesante un poco explicar un poco la complejidad étnica de Etiopía y la influencia que tiene la salida al mar, la búsqueda de una salida al mar a través de Eritrea o de Somalilandia. Sí. Todo esto también es importante porque es un flanco sur de Egipto que tiene que ver con la gran presa del amanecer. Sí, porque la tienen a través de Djibouti, pero Djibouti es como una chica para todo, o un chico para todo. Sí, para todo, bueno, o sea, todo el mundo tiene una base allí. Sí, Turquía, Estados Unidos, Francia... Pero es pequeñito, y por lo tanto lo que requiere Etiopía... cierto es que en la región hay países proxy, bueno, que actúan como proxies, como es Turquía y Emiratos Árabes. Y en el caso de Egipto, por citar el tema de Egipto, bueno, no lo he comprobado, no sé si en donde están haciendo esta ciudad, que al final le han dado un poquito de territorio, no sé si incluso hasta soberanía, a este proyecto de ciudad costera, llegó Rommel, porque está de Alejandría para el oeste, y quieren hacer como una especie de Dubái en la zona costera, precisamente por las dificultades financieras que tiene Egipto. Querían hacerlo ellos solos, pero claro, como tienen el tema de la capital nueva, pues desviar dinero para 2 o 3 proyectos es complicado. Creo que lo mostramos en el programa ese, Mariano, ¿no? Que mostré yo las playas y todo, las marinas y todo esto. Sí, lo mostré. Que se verificaba, es una ciudad construida nueva para 200.000 personas, pero que son 200.000 personas vinculadas a la élite gobernante, ni más ni menos. Sí, al final tratan de también traer proyectos de antiguo, porque en el antiguo imperio egipcio, que claro, como es longevo, hubo un canal que irrigaba zonas del desierto, que podía duplicar la superficie fértil, no tanto la que estaba alrededor del Nilo, sino añadido cerca de Asuán, que podía generar. Luego también había otras respecto del delta, pero bueno, son proyectos ciertamente faraónicos, que para eso se necesita una mortera de dinero que Egipto no tiene. Pues finalizamos el programa, Juan Carlos y Mariano, y si la próxima semana estamos libres los 3, hacemos un programa sobre Etiopía, que sería interesante, y la gente, no sé qué me pide exactamente uno, espero lo que dice, estaría interesante un programa de esos de hablamos sobre el tema. Esos son los que hago yo solo, los de hablamos, pero yo mismo, dime de qué tema, si es el tema de Egipto lo hacemos los 3 juntos o lo hago yo solo, pero no hay problema tampoco, de qué tema es yo mismo. Y finalizamos el programa como siempre. Lo de Sudán, Campa, dice. Lo de Sudán. Bueno, sí, en Sudán ahora mismo tengo que ponerme al día porque en Sudán cambió todo hace poco. Hubo un cambio, iba ganando el gobierno central y ahora creo que hubo un contraataque de en parte el desafío está sobre la capital de Darfur, la implicación o no de Sudán del Sur y de Chad, la situación de Emiratos Árabes y de Turquía, precisamente, por Sudán como capital de facto del gobierno oficial respecto de los rebeldes. Bueno, sí, la situación está muy complicada en Sudán.
Aquí me pedís de todos. Ya sé que el mundo está muy complicado. Turquía, Etiopía, bueno. Del Tigray, del Sudán. Madre mía. Bueno, menos mal que nadie ha hablado de Somalia, una situación, porque claro. No, Somalia sí que hablamos hace poco, hubo un contraataque bastante grande de las fuerzas. Iba a decir por eso. Iba a decir que porque es un caso que ya habéis hecho un programa recientemente, así que si alguien piensa en Somalia, pues que revise el histórico. No, Somalia tenemos uno, eso ya está claro. Luego también Boko Haram habíamos planteado, encima que ahora vuelve a estar un poco en crisis Nigeria por la salud del presidente, ha muerto el antiguo presidente también, pues sí. Hombre, también está, aunque no sé con qué extensión, el tema de Camerún, que han destruido, o no sé si casi definitivamente, el tema del candidato opositor. Han hecho una jugarreta respecto de partidos políticos, etcétera. El tipo que lidera tiene 92 años. Paul Villa, ¿no? Es que Paul Villa, sí. Villa. Él quiere presentarse para un mandato de 7 años. Bueno, pues... Y además tienen un conflicto con los anglófonos, porque la colonización y descolonización fue de aquella manera. Así que sí, escenarios hay todos los que queráis. Sí, y bueno, y a mí, ahora que decís lo del tema de Camerún, me recuerda muchísimo a la retención del poder hasta que lo echan a este hombre, ¿no? A Robert Mugabe, que encima fueron de los suyos. Pues fue bastante tremendito. Y este hombre, pues igual. Sí, lo de Camerún, pues es un poco lo de Gabón. Que sí, que Gabón podía pensarse, bueno, esto será dual, y cuando quiten al líder, pues la oposición, que es un poco elitista, formada en Francia, que podía pasar mal de gente formada en Francia, en la Sorbona o en alguna otra universidad de París, pues gente que estaba dentro del régimen impuso un golpe militar y se quedó con el poder. Pues terceras vías. Sí, terceras vías, justo. Pues una cosa que explico a la gente, estoy aprovechando las mañanas, y ya lo tengo casi muy avanzado, un libro, que espero que salga pronto, de claves, o sea, para entender este convulso mundo. O sea, estad atentos, que va a haber algo ahí, ya está ahí, ya lo tengo más o menos pergeñado, y ya está casi hecho, y espero que os guste cuando esté. No es un libro de ahora, lo que está pasando ahora, porque esto va a cambiar mañana, sino un poco una especie de guía, ¿no? de carreteras, ¿no? Un mapa de carreteras. Pues está, y a ver si sale ya y os gusta. Bueno, todavía falta un tiempo para que salga, pero bueno, ya estoy trabajando en ello. La clave es escuchar a Campa y Ancía. La verdad que es un placer, todos los amigos de Belum Artis que tenemos, que ante un tema siempre hay amigos que pueden mejorar lo que en un hablamos yo podría contar, y ellos lo mejoran por 100, ¿no? Y yo creo que esto es importante, agradecer aquí en este caso a Mariano y a Juan Carlos todo su conocimiento, y que os lo transmitan a vosotros, en este caso sobre Oriente Medio, que en el caso de Mariano todo el Asia es su especialidad, todo lo que tenga que ver con el islamismo. Hay que recordar que Mariano tiene una tesis sobre los talibán, y ya hicimos varios programas sobre ellos, y Juan Carlos es un politólogo que comprende muy bien todo el mundo de Venezuela, le encanta el tema de Venezuela, pero Oriente Medio es también su pasión, y conoce muy bien el entorno, especialmente de Israel, y todo lo que tiene que ver con el entorno de Oriente Medio cercano, ¿no? Pues Juan Carlos y Mariano, nos vemos otro día más. Lo de Etiopía sería interesante, lo vemos a ver. Y si queréis decir algo al público, importante, algo más importante, que se me olvidaba. Juan Carlos Pérez tiene un canal de YouTube que os invito a buscar y ver sus conversatorios. Se llama Juan Carlos Pérez el canal, con unos números detrás que ahora mismo voy a ver si lo encuentro para que lo tengáis en pantalla. El de mi año de nacimiento, 1982. Y justamente hay un último conversatorio acerca de teorías de la conspiración, acerca de la historia, aquí con el doctor Mariano López de Miguel, quien no diré una tesis fallida, porque nada es fallido, porque de todo se aprende. Iniciaste una primera tesis sobre tema cercano a lo que hemos hablado hoy, con lo cual... Claro, sobre Hezbollah, claro, ahí está. Fue fallida, no se pudo publicar, pero no pasa nada. Fallida no, porque de eso también aprendiste bastante, con lo cual... Pues no fallida por él, esto es importante, fallida por el profesor que no se atrevió a hacerla.
a darle permiso para hacer la tesis. Eso es importante, ¿eh? No porque Mariano no fuese capaz de hacer la tesis, que lo iba a ser, sino que el profesor dijo, no, mejor elige otro tema. Aquí tenéis el canal de nuestro amigo Juan Carlos, que os invito a suscribiros y seguir. Pues muchas gracias, Juan Carlos. Si quieres decir algo al público como despedida. Pues que, bueno, os encantado de estar aquí, de poder aportar lo que buenamente se puede. Y que, bueno, pues no olvidéis de mirar los programas antiguos de Belumartis, tanto la versión de actualidad como de historia, porque ambas partes son interesantes. Y también, por distender en ámbito de verano, ahí está la Caja de Trovadores, donde David y Noemí exponen su cultura audiovisual para explicar que a veces estos asuntos que conocemos como asuntos geopolíticos, a veces también tienen esa visualización en películas que no son inocentes y nos tratan de incorporar alguna visión que luego recordemos cuando tratamos de estos temas. Y Mariano, un segundo, que tengo que buscarte, que tengo un lío aquí ahora de pantallas. No hay problema, no hay problema. Nada, muchísimas gracias de nuevo, Paco. Siempre es un placer estar aquí contigo, con Juan Carlos. Con Juan Carlos también estuve por la mañana. Y bueno, si la gente se quiere sumergir un poco más en Hezbollah de un modo liviano, el año pasado Ignacio Gutiérrez Terán publicó un libro a raíz de lo que había sido el conflicto entre Hezbollah e Israel, ya el antiguo, pero sobre todo el de 2023 al 24, ¿no? No sé si llegaba hasta la muerte de Hassan Nasrallah, pero es muy recomendable. El libro se titula como tal Hezbollah, no recuerdo el subtítulo, el subepígrafe, pero es de Ignacio Gutiérrez Terán, publicado por Catarata en 2024. Muy recomendable. Pues recuerdo también que veáis todos los programas que hay en el canal de historia, en el canal de actualidad, sobre el Líbano, la guerra civil del Líbano, la guerra contra Israel, y también en el canal de actualidad todos los programas que dedicamos a Hezbollah y a las milicias proxy de las fuerzas Quds iraníes. Os invito como muy bien dijo Juan Carlos, a sumergiros en el canal buscando temas que sirven para entender el presente, ¿no? El canal de historia es imprescindible el pasado para comprender el presente, pero también programas de hace un año que hicimos sobre, por ejemplo, Hezbollah y su historia, el Partido de Dios. Os invito a verlo porque os da la explicación completa para que entendáis cómo tomó el poder y cómo ahora se le quiere desarmar, ¿no? Pues muchas gracias a todos, espero que os haya gustado el programa y si es así, dar a me gusta, dejar un comentario y compartir este programa, y si sois nuevos, suscribiros, dar a la campanita, y gracias a todos los mecenas por vuestro apoyo. Recuerdo siempre que los que apoyáis el canal en Twitch es gratuito, no os cuesta nada con Amazon Prime, y los que apoyáis en las demás plataformas os agradezco mucho más porque no os puedo dar un contenido extra, no hago ningún programa que quede oculto solo para suscriptores, porque eso iría en contra del origen del canal, que es contar la historia y en este caso explicar la actualidad, y a pesar que otros lo hacen, yo no lo quiero hacer, no quiero limitar el acceso del conocimiento a nadie por dinero. Por lo tanto está todo abierto y eso hace que sea más de agradecer vuestro apoyo. Gracias a todos y nos vemos otro día más aquí en Belum Artis, Actualidad Militar, y recordar Belum Artis Historia.